Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por aceptar la invitación de la Sociedad Vallecaucana de Anestesiología a esta actividad académica. Hoy con una actividad muy especial que veníamos tratando de realizar desde hace varios meses y que pues por fin y con la colaboración de nuestros colegas de México pudimos realizarla. A continuación vamos a realizar una charla académica sobre ecocardiografía en anestesiología pediátrica. Nuestros invitados son la doctora Carla Gutiérrez, anestesióloga pediatra y algóloga intervencionista, el doctor Giovanni Zempoalteca, radiólogo pediatra, y la doctora Araceli Barón, anestesióloga pediatra. Los tres personas invitadas, todas son de México. Muchísimas gracias, doctora Carla, por aceptar pues, nuestra invitación y muy complacidos por conocer su experiencia y pues conocer todo este proceso que ustedes han realizado. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Mauricio. Y bueno, el nombre del grupo que nosotros tenemos actualmente se llama ECOCAP, que es ecografía en el perioperatorio del paciente pediátrico. Y bueno, les voy a mostrar ahorita algunos módulos que tenemos. Sería pues muy complicado darlos todos, pero vamos a dejar nuestros datos. Si a ustedes les interesa algún otro tema más, nos quedamos a sus órdenes. Y bueno, este proyecto además actualmente, bueno, está ya patrocinado por lo que es el grupo Biosman Universidad, que es donde ya tenemos nuestra plataforma, que también puedo dejar mis datos para darles el acceso. Y bueno, sin más preámbulos, como les comentó el doctor, yo soy la doctora Carla Gutiérrez, trabajo en el Hospital Médica Sur, trabajo en el Centro Médico Nacional La Raza, soy anestesiólogo pediatra y también soy investigadora independiente. Entonces, dentro del grupo de COCAP también hacemos algunos trabajos que tratamos de hacerlos multicéntricos en el grupo de COCAP para poder tener pues mayor evidencia en paciente pediátrico y tener mediciones que estén enfocadas al niño. Como les comentaba, soy la coordinadora de COCAP y bueno, actualmente pues estamos dando pláticas en esta base de datos que tiene Biosman y bueno, estamos tratando de dar también ese aval universitario para que podamos entrenar a cualquier anestesiólogo que quiera tener una capacitación para el manejo del ultrasonido en el manejo de los niños. Y bueno, estos son los temas que manejamos en ECOCAP: bases de ultrasonografía y Doppler, ultrasonido pulmonar, ultrasonido transtorácico, ultrasonido de vía aérea, el protocolo de Vexus que van a conocer el día de hoy y lo que es excursión y engrosamiento de diafragma, algología intervencionista, que es lo que estamos llevando de dolor en niños, que vemos algunos plexos como el hipogástrico y el celíaco, bloqueos facetarios. En anestesia regional tenemos también a la gente del INR, gente que tiene obviamente una especialidad en anestesia regional y que nos habla de algunos bloqueos que podemos realizar de manera más sencilla para manejo de analgesia. Tenemos también algunos otros especialistas, tanto en cardio como en la parte de neuro, que nos apoyan con el nervio óptico, con la parte transcraneal, la transfontanelar y con accesos vasculares. Como les comento, de COCAP se fue armando poco a poco de diferentes escuelas de anestesia pediátrica. De hecho estamos casi todas, digamos, dentro de la República de México, y además de otros especialistas que nos apoyan. ECOCAP no podría formarse si no tuviéramos expertos que nos estuvieran entrenando, y tenemos radiólogos generales, radiólogos pediatras y radiólogos intervencionistas que nos apoyan para poder obviamente obtener mejores imágenes, y en todos los talleres se encuentra alguno de ellos siempre pues apoyándonos, ¿no? En el entrenamiento, y también si a lo mejor necesita alguien que no ha usado un ultrasonido o una atención especial, ellos también nos apoyan, en específico con esas personas que asisten al curso. El curso actualmente pues se separa en la parte virtual, que tenemos un taller que se da un acceso de 1 mes y medio a 2 meses y medio antes, y después se da una fecha presencial para que solamente lleguemos a rastrear ya habiendo terminado el entrenamiento de la plataforma. Y bueno, dentro de los instructores que tenemos, les voy a presentar algunos, porque bueno, hoy no van a poder estar todos. Está la doctora Corral Casian, que es, bueno, la jefa de algología intervencionista en el Centro Médico Nacional La Raza. Tenemos a Cheli, que hoy la van a conocer, con vaciamiento gástrico, que es la fundadora del Colegio de Anestesia Pediátrica. Esta es parte también del grupo de COCAP. Tenemos ahí al doctor Pimentel, que también es algólogo intervencionista. Avi, que está en la parte de abajo, cerca de las letras de COCAP, que es el presidente actual del Colegio de Anestesia Pediátrica. Y tenemos atrás algunos doctores también del Niño Poblano, que está la doctora Majo con el transtorácico, el doctor Lalo,
Y tenemos también algunas residentes que están con nosotros en entrenamiento y también nos apoyan con los rastreos. Está ahí nuevamente Majo con la parte transtorácica. También ocupamos, bueno, algunos equipos especiales o phantoms que se pueden hacer con gelatinas o con poligeles. Tenemos también ahí a nuestro radiólogo intervencionista que nos está apoyando con los accesos vasculares. El equipo de ergología intervencionista. Tenemos ahí a Cheli también dando la parte de vaciamiento gástrico que van a ver el día de hoy, pulmonar. Tenemos también Vexus, tenemos ahí nuestro otro radiólogo pediatra que está a la derecha de su pantalla. Y bueno, algo que es súper importante es tratamos siempre de tener modelos anatómicos pediátricos. ¿Por qué? Porque de eso se trata, aprender a rastrear niños. Entonces, entre nosotros tratamos de conseguir ya sea pacientes, familiares, que entrenamos muchas veces, incluso a mis hijos también los llevo, para poder rastrear a bebés desde del año de edad hasta los 15 años de edad que hemos logrado tener allá en la Ciudad de México. Ahí está otra bebita, ella es mi bebé, el transtorácico. Tenemos también a otro chiquillo de 10 años. Tenemos también la parte de los phantoms, como pueden ver del lado derecho. Otro bebito ahí con el rastreo pulmonar. Y bueno, estos son algunos de los modelos anatómicos que metemos en geles para poder nosotros obviamente hacer las punciones y poder colocar el transductor y enseñarles también a las personas que están aprendiendo ultrasonido básico dónde colocar. Tenemos también pues modelos de vía aérea, como podemos ver aquí, que como les comento, podemos mostrarlos para ver la anatomía y dónde colocar el transductor o meterlos en la gelatina para poder rastrearlos. Tenemos también ya en proceso nuestro manual del alumno, que ya está pues con un registro de INAUTOR aquí en la Ciudad de México y que estamos trabajando con una editorial también para ofrecerles más información. Y bueno, y ya sin más preámbulo, con respecto a ECOCAP, bueno, dentro de ECOCAP, aparte de todos los temas que vieron ustedes, hemos agregado lo que es el IPAS, donde se agrega el doctor Juan Manuel Rodríguez, que se encuentra en el Hospital ABC. Y bueno, actualmente, aparte del rastreo pulmonar, metemos pues los rastreos que nos pueden decir si el paciente está teniendo una hemorragia y tiene una causa de paro cardíaco inminente, que es una hemorragia con hipovolemia. ¿Ok? Tenemos ahí un QR, de todos modos ese QR se los vamos a actualizar los instructores que están conmigo y vamos a subir información para que ustedes puedan bajarla y revisarla con más calma. Dentro de lo que es el ultrasonido pulmonar, en el IFAS, lo que nos importa es descartar un neumotórax. Y en el caso de la hemorragia, principalmente del lado derecho, explorar lo que es el espacio de Morrison, donde no haya sangre o líquido libre que esté siendo una causa de hipovolemia en nuestro paciente pediátrico. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar de la anatomía del ultrasonido pediátrico, principalmente signos frecuentes, la aplicación de esta en la anestesia pediátrica, el IFAS, principalmente solamente el lado derecho, el protocolo Vexus, que lo van a ver con el doctor Giovanni, y el vaciamiento gástrico con la doctora Araceli Barrón. Y bueno, en los chiquitos, lo más importante son los cuadrantes que tenemos que explorar. Podemos tener en el lactante 3 cuadrantes, que sería el anterior, el medio y el posterior, y en los niños más grandes, en los pediátricos, podemos agregar 6 de cada lado. En este caso nos enfocaremos para descartar un neumotórax solamente en la parte anterior del tórax. Y bueno, acá les pongo algunos de nuestros niños que se han dejado pintar. Entonces tenemos la zona 1, este es un paciente lactante, y del lado derecho tenemos pues a un paciente pediátrico, que ya tenemos nuestros 6 cuadrantes, y en este caso podríamos hacer rastreo en el 1, 2, 3 y 4, si es que nos lo permite. Otra cosa que es muy importante, que van a ver ahorita en el caso clínico más adelante, pues es la colocación de nuestros campos quirúrgicos, que muchas veces digamos, la única zona que vamos a tener para explorar son los cuadrantes anteriores y laterales. Otro punto importante para descartar neumotórax es que tenemos que buscar exactamente hacia dónde se va el aire, y el aire principalmente se va a ir al ápice pulmonar. Por esa razón el rastreo es tan rápido, porque solamente vamos a buscar tanto en el lactante, en la zona 1, y en el pediátrico la zona 1 y 3, que son las imágenes que les estoy mostrando. Bueno, otra cosa muy importante es identificar, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver en nuestro ultrasonido? En el caso del pulmón, pues tenemos lo que es el tejido celular subcutáneo, la piel, los músculos, los músculos intercostales que van a estar al lado de nuestras costillas, y la sombra acústica que va a dar esa costilla es la que nos va a dar el primer signo que les voy a mostrar. Y antes de ese signo tenemos 2 líneas muy importantes. Existen más, pero nos vamos a ir a lo básico, que son las líneas A
Las líneas A, las características normales que deben de tener es la distancia de la piel a la pleura. Como les puse ahí en la flecha, donde dice línea pleural, y las flechitas que van hacia arriba, hacia el transductor, esa distancia tiene que ser igual a las otras que se encuentran por debajo. Tienen que ser equidistantes de la piel a la pleura. De esa manera nos habla de líneas anormales, aunque no haya líneas B, ¿no? Normalmente en el caso de las líneas A, si son equidistantes, antes de ingresar al quirófano, ¿qué me puede dar a mí de información? Pues que el niño va a tolerar, pues obviamente una carga hídrica. El ultrasonido pulmonar no me sirve para guiar los líquidos durante el trance anestésico, pero sí para descartar patologías y para poder pasar una carga de líquidos con mucha seguridad. Entonces, en este caso, estas líneas A son normales porque son equidistantes, ¿ok? Y bueno, en el caso de las líneas B, como las podemos ver aquí, la literatura nos dice que la cantidad de líneas B no debe ser mayor a 3. Si nosotros observamos esta imagen, tenemos más de 3, de hecho se hace como una cola de cometa. Entonces quiere decir que este paciente está sobrecargado o probablemente también tenga una patología cardíaca que lo haga tener esta característica o esté empezando con un síndrome pleuropulmonar. ¿Qué características tienen las líneas pleurales, pleurales B normales? Tienen que llegar hasta la base de la imagen de nuestro ultrasonido. Si se llegan a cortar antes, pueden ser línea Z, pueden ser línea C, que bueno, pueden ser parte de otras patologías como enfisema y algo más. Pero las B, esa es la característica que tienen que llegar hasta la base de la imagen del ultrasonido y para ser normales tienen que ser menos de 3. Y bueno, acá les pongo también cómo es la proyección. Recuerden que todas esas líneas que vemos son reverberancias de nuestra pleura. Eso quiere decir el movimiento va a transmitir el sonido y eso es lo que nos va a dar las imágenes, como lo vemos en la imagen del lado izquierdo. Y dependiendo del número, como les comenté, podemos ir infiriendo qué tipo de patologías tiene nuestro paciente. Aquí en esta imagen, lo que podemos ver es uno de los signos más importantes para poder descartar neumotórax, que es el deslizamiento pleural o en inglés muy conocido como el sliding pulmonar, ¿ok? Del lado derecho les pongo esta imagen que muchas veces nos podemos enfrentar a ella, sobre todo cuando estamos empezando con el ultrasonido y pensar que puede ser un neumotórax porque probablemente se ve paralizado el pulmón. Muchas veces los pacientes pueden tener también contracciones musculares a ese nivel y tenemos que descartarlas. Si nosotros tenemos duda, el ultrasonido es muy útil, pero tenemos que ensayar mucho para poder hacer diagnósticos. No podemos descartar hacer una placa o una tomografía, que también son los goles estándar para hacer un diagnóstico. Pero si podemos ver nuevamente del lado derecho, les voy a volver a poner, sí se ve poco movimiento abajo de la línea pleural, pero a esto yo le llamo una contracción muscular. No es un neumotórax y no es inmovilidad como tal de la pleura. ¿Ok? Es una de las causas por las que tenemos que descartar con el ultrasonido que no es un neumotórax. Entonces llevamos un signo importante que es el deslizamiento pleural, que es lo que tenemos que encontrar de primera instancia. El siguiente signo es el signo de la playa, algo que es muy característico después de ver el modo B, que es el que acabamos de ver, es el modo M, donde vamos a ver esta imagen. Algo muy importante es la estructura granular que ustedes ven en la parte de la arena que representa el pulmón y las líneas en la parte de arriba son igual al mar. ¿Ok? Ese es un signo normal y le decimos el signo de la playa. Aquí abajo igual está representado, ya les puse el mar, la pleura, que es la que va a separar el mar de la playa, pero lo más importante es el patrón granular de la playa que va a ser nuestro pulmón. Es importante colocar el transductor siempre en posición longitudinal. Ahorita les voy a enseñar una imagen. Y si se dan cuenta en esta imagen, en la parte de arriba tenemos el modo B y abajo es el modo M. Y si nos damos cuenta, es un escaneo normal donde vamos a ver el signo de la playa. Aquí tenemos el signo del murciélago, que lo podemos ver también en el modo B. Y lo más importante del signo del murciélago, ¿por qué recibe ese nombre? Las costillitas, a la hora de hacer la sombra acústica, representa las alas del murciélago y la parte de arriba, que es la línea pleural, va a representar la cabeza del murciélago. Y si nos podemos dar cuenta, la principal posición de nuestro transductor va a ser longitudinal. La recomendación es colocar el transductor por debajo de la horquilla esternal a 2 centímetros de nuestro esternón y hacerlo bilateral. Tenemos que hacerlo comparativo para que realmente
pues tenga una evidencia de que realmente hicimos un rastreo adecuado. Y les vuelvo a poner aquí abajo el signo de la playa, la estructura granular, que es muy característica, y por arriba de la línea pleural, las líneas. Nuevamente, nuestro signo del murciélago, y bueno, vamos haciendo el recuento, llevamos deslizamiento pulmonar, el signo del murciélago y lo que es el signo de la playa, son normales. Y también tenemos otra forma de decirle al deslizamiento o al sliding pulmonar, es el signo del avestruz. Esta imagen representa tanto la imagen acústica que tienen las costillas, que van a ser los ojitos del avestruz, y nuestra pleura estaría representando el piquito del avestruz. Esta es una forma más para poder recordar nuestros signos normales pulmonares. Y bueno, aquí les pongo como un resumen de lo que es bueno, las estructuras que tenemos que encontrar en el rastreo pulmonar, que como comentamos son el tejido celular subcutáneo, la musculatura torácica externa, las costillas que nos van a dar la imagen acústica, los músculos intercostales y como tal, la línea pleural y por debajo nuestro pulmón. Y nuestro murciélago, para no olvidarlo. Y bueno, es importante, ya con todo esto que platicamos, ¿cómo podemos descartar un neumotórax? Bueno, dijimos, sliding pulmonar o deslizamiento pulmonar no lo tiene. Una intersección de líneas A no las hay. Las líneas B presente tampoco. Tenemos presente un long point, que es lo que les voy a mostrar a continuación. Sí, entonces podemos hacer un diagnóstico de neumotórax. El problema con este signo es que no siempre lo vamos a encontrar. Entonces tenemos que hacer y echar mano, obviamente, de varios rastreos donde podamos descartar el neumotórax. Y si tenemos dudas porque es un neumotórax muy pequeño, tendríamos que realizar una tomografía o una placa, como les comenté. No hay que olvidar eso, ¿no? Que siempre la parte clínica y la parte de de otro tipo de imágenes también nos pueden ayudar para descartar si tenemos duda y estamos en entrenamiento todavía con el ultrasonido. Entonces, aquí tenemos un neumotórax y nos podemos dar cuenta, normalmente lo que va a pasar es que al ingresar el aire al pulmón, esas reverberancias que normalmente da nuestra pleura se van a perder. Entonces se va a ver como si el pulmón no se moviera. Y del otro lado, del lado derecho, si podemos ver, aquí hay pérdida de la solución de continuidad de nuestra pleura y también hay una parálisis. Eso es un neumotórax y eso sería un long point. Bueno, también podemos colocar nuestro transductor de manera oblicua para poder checar si hay un código de barras, que ese es el único signo que yo les voy a mencionar anormal para poder diagnosticar también, aparte del long point, un neumotórax. Entonces, este sería nuestro código de barras, que si se dan cuenta se pierde la estructura granular y tenemos varios esquemas para poder hacer este tipo de diagnóstico, pero es básicamente lo que les mostré. Si hay deslizamiento pulmonar, si hay líneas B, si encontré un long point y si hay un pulso pulmonar. ¿Cuándo hablamos de pulso pulmonar? Cuando nosotros hacemos el rastreo cerca del corazón. Existen obviamente ultrasonidos que a veces no vamos a tener en los inalámbricos, que pueden ir de la mano con el electrocardiograma y entonces puede ir el movimiento pulmonar asociado al pulso cardíaco. Y les pongo esta imagen para que no olvidemos, por favor, la parte clínica. Siempre digo, el ultrasonido es muy noble, es una herramienta que nos puede ayudar a hacer diagnósticos si lo ocupamos de manera constante, pero no olvidar, como les comenté durante toda la plática, si es necesario un ATAC y siempre, siempre explorar a nuestros pacientes y recordar cuál es el cuadro clínico del neumotórax. Y bueno, les voy a dejar este caso. Es una niña de 7 años de edad que entró a varias cirugías. Eh, Salió de la terapia intensiva, consumió cáusticos, entró varias veces en endoscopías, tuvo antecedente de COVID 6 meses antes de que la ingresáramos al quirófano. Y bueno, este es el rastreo con el que entró. Previamente, una semana antes, le habían retirado un catéter central del lado derecho. Este es un rastreo del lado izquierdo. Y si podemos ver, en la descripción tiene líneas A, que no son equidistantes. Y algo que es muy importante en esta niña es que las múltiples intubaciones y el apoyo ventilatorio que recibió, pues normalmente el resultado son atelectasias. Esa es una característica también de las líneas A. Cuando no son equidistantes, cuando no son iguales, nos hablan de que esta niña requiere sí o sí parámetros de protección pulmonar y que tengamos mucho cuidado después de la extubación del paciente. Entonces, esta chiquita fue antes de intubarla y pues obviamente detectamos las atelectasias, no tenía líneas B, entonces era una nena que venía pues con datos de deshidratación.
y pues pasamos una carga hídrica y además pues modificamos los parámetros de ventilación después de la intubación. ¿Y qué pasó? Esta niña se programó catéter central, entonces lo que hicimos después es un control y pues si ustedes alcanzan a ver aquí, esta niña le hicieron un neumotórax, ¿ok? Y si podemos ver en comparación con las imágenes que vimos en los signos que mostré, esto es un código de barras con un pulso pulmonar. Si ustedes se dan cuenta, tiene un patrón granular en líneas. Eso es una mezcla del pulso pulmonar con el signo de la estratosfera o de código de barras, ¿no? Y para eso también nos sirve el ultrasonido, que es algo muy rápido. Y aquí les pongo la imagen de cómo nos encontramos a veces en el quirófano, ¿no? De qué espacio tenemos realmente para rastrear. Entonces, esta recomendación para descartar principalmente en este tipo de cirugías es excelente herramienta para poder pues atacar algo que puede generar hipoxia y puede caer en paro a nuestro paciente. Y bueno, eso fue después de la colocación, como les dije. Y bueno, pasando al otro tema de mi parte, que es el IFAS, que es lo que estamos agregando ya a EcoCap, es parte pues de un taller de simulación que también nosotros manejamos. Y bueno, principalmente nos enfocamos al rastreo pulmonar que acaban de ver y a la zona del cuadrante superior derecho. Y lo que nosotros buscamos es el espacio de Morrison, que está representado por el número 3 como ven aquí en la imagen. Y lo que buscamos ahí es que no esté separada esa zona, ¿no? Si en algún momento vemos algo más negro, hipoecoico, obviamente estamos hablando de que hay un sangrado, sobre todo si el paciente tiene antecedente de trauma, como lo dice este tipo de protocolo. Normalmente colocamos tanto del lado izquierdo como del derecho entre el octavo y la onceava costilla. Va a depender, obviamente, si el paciente tiene alguna otra lesión, pero podemos hacer un rastreo desde esa zona, colocarlo en la línea axilar posterior y es un rastreo que nos lleva aproximadamente 15 o 20 segundos, ¿no? Eso sobre todo con entrenamiento. En el caso del subsifoideo, pues solamente lo que vamos a descartar pues es un derrame pleural y en el izquierdo, como les comenté, pues principalmente que haya sangrado entre el vaso y el riñón. Y pues ahí podemos subir un poco más el ultrasonido a nivel de la línea axilar posterior entre el sexto y el noveno espacio intercostal. Siempre es importante tener esa idea de que no solamente es entre el sexto y el séptimo, sino porque todos los pacientes son diferentes. Entonces solamente hay que colocar adecuadamente el transductor y moverlo de arriba hacia abajo hasta encontrar las estructuras que estoy comentando. Y bueno, le voy a dar entrada al doctor Giovanni para que él continúe con el tema de Vexus y con todo gusto seguimos platicando al término de la plática. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Un gusto saludarles desde México. Yo soy el doctor Giovanni Zempoalteca Mendoza, soy el radiólogo pediatra. Actualmente me encuentro adscrito al Hospital para el Niño Poblano. Recién abrimos nuestra alta especialidad en radiología pediátrica con aval por la UNAM y también me encuentro trabajando en el Hospital Universitario de Puebla. El tema que les traigo es Vexus, que básicamente se une a esta exploración llamada POCUS, que es en esencia la traducción al español, la exploración del paciente en su cama o al pie de la cama del paciente. Esto para evitar la movilización excesiva y sobre todo en pacientes en estado crítico que no pueden acudir a los servicios de radiología, tener una estimación del estado de salud de estos pacientes. El principal objetivo de Vexus, pues, es la guía de la congestión venosa y su corrección. El protocolo Vexus es esa estrategia para la evaluación hemodinámica del paciente, ya que no siempre podemos tener acceso a una medición de la presión venosa central, o esta puede no ser tan exacta o puede ser complicado obtenerla. En esencia, pues básicamente se trata de tomar medidas, especialmente de la vena cava inferior, hacer una medición del colapso, también hacer evaluación Doppler, tanto color como espectral, de las venas suprahepáticas, de la vena porta y de las venas renales. En función de esto vamos a establecer algunos patrones ecográficos en modo espectral para determinar si nuestro paciente está estable o tiene congestión venosa.
El fundamento fisiopatológico, generalmente esto se puede llegar a ver en pacientes con falla cardíaca, sobre todo derecha, en la que hay un aumento del flujo, bueno, del flujo venoso y de la presión en la vena cava inferior. Esta se transmite obviamente hacia a las venas suprahepáticas y más tardíamente hacia la vena porta. También se transmite hacia las venas renales, provocando algún síndrome cardiorrenal que finalmente llevan a la insuficiencia renal secundaria. Esto derivado de que aumenta la presión venosa dentro de las venas renales, y al ser el riñón un órgano encapsulado va a disminuir el flujo renal, y esto va a activar el sistema renina-angiotensina, aldosterona, reteniendo más cantidad de agua, más cantidad de sodio, y por lo tanto perpetuando esta congestión. Y lo que finalmente pues, nos va a llevar a este daño renal agudo. En esencia, pues, de la imagen de la izquierda de la pantalla sería como la circulación normal del hígado, por así decirlo, en el que la vena porta a través de lleva el flujo hacia los sinusoides hepáticos, y de ahí hacia las venas suprahepáticas, que posteriormente se van a comunicar con la vena cava inferior. En condiciones patológicas, este flujo, les decía, va a regresarse especialmente a las venas suprahepáticas. Esto porque las venas suprahepáticas suelen amortiguar este reflujo que existe en el corazón, que es un reflujo fisiológico durante las fases de contracción del corazón, y es lo que le da la dinámica a el Doppler, que vamos a ver en los patrones más adelante. De manera normal, tenemos una presión pulsátil retrógrada, que es amortiguada por la distensibilidad venosa y disipada a través de la resistencia sinusoidal. Esta jamás va a llegar a la vena porta. El patrón de la vena porta básicamente es monofásico. Y una vez que tenemos un flujo pulsátil de la vena porta, estamos hablando de que estos mecanismos de defensa han fallado, y que entonces ya se está transmitiendo y el daño es inminente prácticamente. En las venas suprahepáticas específicamente son como el patrón un poquito más complejo, como se puede ver en la pantalla. Tenemos una onda A, la cual está señalada en la imagen de ultrasonido de este Doppler espectral, y aparece durante la contracción auricular al final de la diástole. Recordemos que hay una contracción isosistólica que hace que aumente la presión en la aurícula y deje de recibir flujo. Entonces, esto va a hacer que la sangre se regrese ligeramente hacia las venas suprahepáticas. A esto le vamos a llamar que es un flujo anterógrado. Para explicar esto un poquito, vamos a llamar anterógrado todo lo que se dirige hacia arriba, y retrógrado todo lo que se dirige hacia abajo. Este flujo anterógrado se refiere a que está yendo hacia nuestro transductor. Esto puede llegar a generar confusión porque pensaríamos que anterógrado sería lo que se dirige al corazón. Sin embargo, estamos visualizándolo desde el aspecto ecográfico. Entonces, esta onda A siempre se va a dirigir hacia esta línea base, que es la línea media, que vemos en sentido horizontal. Posteriormente tenemos una línea D, que es nuestro segundo pico retrógrado, es decir, que se aleja de nuestro transductor, y este aparece durante la diástole ventricular. Es cuando la aurícula empieza nuevamente a recibir sangre. La onda V aparece al final de la sístole ventricular, y nuevamente hay un reflujo fisiológico.
que va a ser compensado a través de las venas suprahepáticas. Y finalmente la onda S, que es la onda más grande en nuestro patrón o espectral del ultrasonido, y esto ocurre durante la sístole ventricular, que es cuando mayor captación de sangre tiene el corazón a través de la vena cava. Y bien, pues para qué el protocolo Vexus, como comentábamos, esencialmente es para congestión venosa severa, definida como la presencia de anormalidades del flujo en múltiples patrones de Doppler. Les decía que el protocolo Vexus esencialmente mide la congestión severa, y esto va a ser a través de la identificación de anormalidades, sobre todo en el calibre de la vena cava inferior. Algunos estudios en adultos mencionan que este calibre no puede ser mayor a 2 centímetros. Sin embargo, en pacientes pediátricos aún no se define esta parte y hace falta mucho en investigación. Prácticamente todos los estudios están hechos en pacientes adultos. Entonces, en este caso, en los niños vamos a basarnos mucho en la colapsabilidad, que esta tiene que ser mayor al 50%. Si nuestro vaso no se colapsa ese porcentaje, entonces podremos decir que está congestivo. Y posterior a esto, que es la primera evaluación, la vena cava inferior, podemos dar pie ahora sí a la evaluación Doppler de las venas suprahepáticas, de la vena porta y de la vena renal. Si el vaso se colapsa o la vena cava se colapsa mayor al 50%, entonces hablamos de que es un paciente que prácticamente está normal, y ahí finalizaría nuestra evaluación. Entonces les decía que Vexus se agrega a esta familia de estudios que se hacen en POCUS pediátrico, en la que se encuentran las evaluaciones pulmonares, las evaluaciones cardíacas, en pacientes en estado crítico, en las salas de urgencias, en las salas de anestesia, bueno, en los quirófanos, las salas de recuperación y en las salas de cuidados intensivos. Tenemos que entender que el niño no es un adulto pequeño, entonces tiene sus consideraciones. Sobre todo en pacientes que son muy pequeños, nosotros de manera intencionada podemos generar un colapso de las estructuras vasculares si no somos cuidadosos, si comprimimos demasiado. Entonces esto puede ocasionar que tengamos falsos positivos o negativos si no utilizamos una adecuada técnica. Es importante que el contacto del transductor sea ligero, sin comprimir ninguna estructura. Eh, Existen algunos marcadores ya de proceso congestivo, que son la evaluación de las venas cava y yugular. También les decía el análisis de las curvas de las venas, tanto porta como suprahepáticas, intrarrenales. Y bueno, Vexus se encarga de clasificar en función de estos patrones si nos encontramos ante una congestión leve, moderada o severa, como vamos a ver más adelante. Eh, es importante, sobre todo como comentaba la doctora Carla hace unos momentos, practicar. El ultrasonido lamentablemente es operador dependiente, y a pesar de que es una técnica sencilla, y la evaluación es muy breve, sí necesita de práctica para identificar sobre todo la anatomía a través de a través del ultrasonido, ya que estamos acostumbrados a ver la anatomía desde nuestros libros, de lo que veíamos en la facultad. Sin embargo, en radiología lo que evaluamos, pues básicamente son imágenes en 2D de un paciente que es 3D, lo cual puede llegar a ser confuso en muchas ocasiones. Recomiendo, sobre todo cuando hay poca experiencia, tratar de identificar el eje corto del vaso, es decir, colocando nuestro transductor transversal. Ahorita vamos a mostrar algunas imágenes para tratar de identificar el punto medio o el punto de máximo amplitud del vaso, de máximo diámetro. Es importante que siempre sea en el punto medio y no en los laterales, porque también esto puede afectar nuestros resultados.
En este esquema lo que estamos viendo es una imagen en longitudinal de la vena cava inferior, la cual se encuentra por debajo del hígado. En este gráfico estamos viendo cómo se coloca el transductor en la línea media. Aproximadamente, como les decía, no todos los pacientes son exactamente iguales. Asumimos que ahí pasa nuestra vena cava inferior, pero tenemos que abanicar hacia ambos lados para tratar de identificar el vaso. Aquí podemos evaluar la colapsabilidad. Sin embargo, si no llegamos a tener la suficiente experiencia, esto puede ser difícil, por lo cual sugiero que en lugar de tener nuestro transductor en sentido longitudinal con respecto al eje del cuerpo de nuestro paciente, lo vamos a colocar en sentido transversal para obtener una imagen del eje corto de nuestro vaso. Estos son más esquemas. Y pues en la valoración cuantitativa de la vena cava inferior, con respecto a la compresibilidad, les decía, esta tiene que ser aproximadamente del 50%. Si es mayor a 55%, estamos ante una probable hipovolemia. Entonces aquí podemos comenzar a corregir a nuestro paciente. Si es menor a este porcentaje, entonces podemos hablar de que hay congestibilidad. Si hay un incremento del 30 al 40%, podemos asumir que hay una respuesta a esta aplicación de volumen. Es bastante sencillo en realidad y es una evaluación que nos puede llevar unos minutos. Esta evaluación generalmente la hacemos o podemos hacerla antes de la entrada al quirófano a nuestro paciente para tener una estimación de su estado de hidratación y durante el posoperatorio en la sala de recuperación para estar monitoreando a nuestro paciente. Esta es una imagen en sagital o del eje largo de la vena cava inferior. Les decía, en la parte superior tenemos al hígado y por debajo la vena cava. La línea esta hiperecogénica o blanca es el diafragma y por detrás de ello pues vemos los huesos de la columna vertebral. Esa es la imagen en posición transversal de nuestra vena cava. En este caso, lo que vamos a hacer es, sin comprimir, valorar la dinámica en función de la respiración de nuestro paciente. Se supone que de manera fisiológica, cuando nuestro paciente hace una inspiración, va a ocurrir este colapso de la vena cava. Hacia el lado contrario tenemos a la aorta. Esta jamás va a modificar su calibre. Esta evaluación de la vena cava tiene que ser más o menos en donde veamos la emergencia de las venas suprahepáticas. No puede ser más abajo porque les decía que podemos nosotros colapsarla de manera no intencional y esto puede afectar nuestro resultado. Entonces tiene que ser siempre en este segmento mientras va pasando a través del hígado, por donde más o menos emergen las venas suprahepáticas. Aquí el esquema de una residente que se fue a evaluar en donde trabaja la doctora Carlita. Y bueno, a veces nos apoyamos de ellos para tratar de ejemplificar cómo es la colocación de los transductores para que ustedes se puedan dar una idea. Este es el patrón normal de la vena cava inferior. Generalmente no le tomamos espectro, pero bueno, esta es este flujo que les decía que es monofásico, es ondulante, es decir, pero siempre va a ser constante. Estas ondulaciones se vienen dadas por el movimiento ventilatorio. También podemos evaluar la colapsabilidad a través de esto, es decir, si hay una disminución o una variabilidad
de, el flujo, lo cual nos está diciendo que el flujo, bueno, que sí se está colapsando la vena. Es una manera indirecta de saberlo. Sin embargo, pues bueno, no siempre es la mejor indicación. Esta imagen es en sentido transversal. Como vemos, están las venas suprahepáticas, se ve un poquito de la vena porta, no vemos aquí la aorta, pero bueno, sí vemos las venas suprahepáticas y estamos tratando de marcarla para que ustedes puedan notarla. Esta medición es incorrecta, siempre tiene que ser de anterior a posterior, no en transversal, porque obviamente nos puede causar confusión. La medición correcta tendría que ser de esta manera. Aquí vemos, bueno, un gráfico en donde se compara el grado de colapsabilidad con el aumento de la presión en milímetros de mercurio, al grado de que se colapsa bastante más del 50% de nuestro vaso con una presión aproximadamente de 3 milímetros de mercurio, hasta la imagen E, en la que el colapso prácticamente es nulo y tenemos una presión de 21 milímetros de mercurio. Entonces, esto es una manera de demostrar que el colapso de la vena cava sí es un marcador importante a la hora del diagnóstico de la congestión venosa. Y bien, en cuestiones técnicas, bueno, ¿cómo realizar? Esto es básicamente como aparece nuestro Doppler pulsado. Les decía, todo lo que está hacia arriba lo vamos a considerar eh, anterógrado y todo lo que cae por debajo retrógrado. Si lo quieren ver como positivo o negativo, es lo mismo. También tenemos que tener nuestro volumen muestra, que es este marcador que parece un signo de igual. Tiene que estar en el centro de nuestro vaso y abarcar este signo precisamente aproximadamente el 70% del calibre de nuestro vaso. No más y no menos porque si es mayor, nos vamos a llenar de ruido y esto puede llegar a confundirnos, sobre todo si no estamos acostumbrados a hacer Doppler. Y si es menos, él puede no hacer una adecuada medición y darnos valores erróneos. Siempre tenemos que tratar de que nuestro vaso quede en sentido oblicuo en relación a nuestra pantalla. Nunca puede quedar totalmente horizontal. Este ángulo de corrección es porque si hacemos que nuestro vaso esté en sentido horizontal, lo que va a hacer es que el flujo se vuelva isorifásico, es decir, que se dirija hacia ambos lados. Esto es una medición incorrecta. Más o menos tenemos que corregir nuestro vaso a un ángulo menor a 60 grados, eh, ya que entre más cercano al cero se encuentre, o sea, entre más cercano al ángulo cero, mayor va a ser la confiabilidad. Esto es una ecuación matemática, pero no tiene ningún sentido que la veamos en este momento. Es prácticamente física de Doppler. Estos son los patrones de los bajos que vamos a evaluar de manera normal y decimos las venas suprahepáticas tienen estas ondas que son la onda A, la onda S, la onda V, la onda D. Decíamos la onda S siempre va a ser mayor que la onda D, perdón. La vena portal también, este es un flujo que llamamos hepatopeto o anterógrado, es decir, que se dirige a nuestro transductor y generalmente lo vamos a ver por arriba de la línea base, a diferencia, por ejemplo, de las venas suprahepáticas, que es un flujo retrógrado, es decir, se está alejando la mayor parte de las veces de nuestro transductor porque se está dirigiendo hacia el corazón. Y las venas intrarrenales también tienen un flujo retrógrado. Lo que vemos por arriba es la arteria, entonces a este no le vamos a hacer caso y lo que nos interesa es evaluar lo que cae debajo de la línea, es decir, este es el flujo venoso.
No podemos separar la arteria y la vena porque pasan muy pegaditas, entonces nuestro marcador de ultrasonido no tiene como que la suficiente capacidad para separarlas todavía. Entonces, pues generalmente vamos a obtener ambos flujos al mismo tiempo, pero al que le vamos a hacer caso es al que está por debajo de la línea que representa el flujo de nuestras venas intrarrenales. Y como ven, es un flujo, si bien es ondulante, es continuo. En la imagen eh, con las líneas amarillas, bueno, en la línea amarilla vamos a ver a las venas suprahepáticas pulsátiles, es decir, que ya empiezan con un flujo en sentido anterógrado, es decir, se está regresando mayor cantidad de sangre hacia las venas suprahepáticas de lo que debería, de lo fisiológico. Entonces, eso también va a traducir un aumento en la presión venosa. Y finalmente, cuando el flujo ha perdido todo su patrón o se vuelve totalmente anterógrado, estamos hablando ya de casos severos de congestión venosa porque prácticamente el corazón está regresando toda la sangre hacia las venas suprahepáticas. Eh, Cuando empieza a volverse un poquito más profundas estas ondas en las venas, en la vena porta, perdón, podemos asumir, como les comentaba al principio, que ya hay una transmisión de la presión a través de las venas suprahepáticas y de los sinusoides hepáticos a la vena porta, es decir, ya fallaron nuestros mecanismos protectores y entonces estas ondas se van a volver más profundas o los valles se van a volver más profundos dependiendo de si la anormalidad es moderada o severa. Y en las venas renales, en los casos moderados, vamos a tener que se van a volver intermitentes o se van a ver interrumpidas estas ondas a tal grado de que la distancia entre una onda va a desaparecer prácticamente y a esto le llamamos que está no fásico, o sea, no tiene ninguna fase y prácticamente está pues isólogo. Si lo comparamos, por ejemplo, con un electrocardiograma, sería como cuando está isoeléctrico, o sea, no hay ondas, pues. En las arterias también puede haber un aumento de las resistencias, pero esto ya es un poquito más de Doppler y es más difícil como de calcularlo. Algunos equipos ya nos lo dan, pero bueno, no nos vamos a meter en esos detalles. Decimos en la fase sistólica, menor amplitud en la fase diastólica, adelante del hígado, una fase sistólica reversa, nos traduce una patología severa mayor al 50%, también consideramos severo. Patrón discontinuo en fase sistólica y diastólica, cuando solo hay un patrón diastólico también se considera severo. Es decir, cuando solo vemos estos puntitos. Básicamente es la traducción de esto que acabamos de explicar. Nuevamente, para que lo vayamos graduando, esto sería como un estadio leve o grado 1, en el que vemos estos picos o este flujo reverso con pérdida del patrón. O sea, ya no vamos a tener estas líneas A y V, sino ya solo van a aparecer las líneas S y D. En la vena porta también estas ondas con valles más profundos y en el grado 3, ya en congestión severa, pues vamos a perder prácticamente el flujo en las venas renales. Estas pueden llegar incluso a desaparecer. Otra tablita para que se puedan ir guiando de los patrones. Y pues les decía, en los adultos generalmente consideramos un calibre de mayor a 2 centímetros para empezar a hacer la evaluación Doppler. Sin embargo, en nuestro paciente pediátrico aquí habría que adaptarnos y sugiero mejor dedicarnos a la colapsabilidad y no al calibre hasta que obviamente pues haya estudios acerca de los percentiles en cuestión de la edad y del tamaño de los pacientes para tener un estándar de los calibres de la vena cava inferior.
Podemos hacer una evaluación intercostal también. Es importante no casarnos con la idea de que solo va a ser subcostal, porque muchas de las veces nuestros pacientes son un poco delgados y altos y esto va a hacer que el hígado esté un poquito más arriba en el tórax y dificultar la visibilidad de la vena cava inferior. Esta es una evaluación de uno de nuestros pacientes que está sano. Vemos este patrón que les comentaba de la vena suprahepática con esta onda A, la onda S, onda V y la onda D nuevamente, y así se repite el ciclo. Esto en función, obviamente, del ciclo cardíaco. Si se fijan, a este paciente lo estamos evaluando a través del espacio intercostal porque nuestra residente pues ya había desayunado, ya había comido y entonces eso también hace que tenga mayor cantidad de gas en el intestino. El ayuno excesivo también va a hacer que haya mayor cantidad de gas en el intestino y para evaluación de Doppler el gas es nuestro enemigo porque no nos permite ver adecuadamente los vasos y sobre todo al momento de hacer la evaluación Doppler espectral nos va a generar mucho ruido. Por eso es que a este paciente a esta residente le estamos evaluando vía intercostal. Una imagen de la vena porta, generalmente esta la medimos a nivel del ilio. Este es el patrón normal ventilatorio de uno de nuestros pacientes pediátricos. Se parece como unas jorobitas, como si fuera dromedario, es el patrón hepatopeto normal de nuestro hígado. Si estas ondas se vuelven más profundas, entonces estamos hablando de que hay datos de congestión. Esta es una práctica de la doctora Carla, de un paciente, pues, con cierta anormalidad. Si vemos nuestro flujo de las venas suprahepáticas está bastante pulsátil, está hacia ambos lados, está hacia arriba y hacia abajo. Entonces, este paciente podemos decir que tiene datos de congestión venosa. Es un paciente de 8 años, pues operado de corrección de tetralogía de Fallot y pues su vena cava medía más de 2 centímetros. Nuevamente, evaluación de las venas suprahepáticas, evaluación de la vena porta. Este es un paciente que prácticamente está normal, no es posterior al evento quirúrgico. Este es un flujo arterial, también hepático. Y pues bueno, las venas que vamos a evaluar son las venas intrarrenales, no la vena renal, porque esta obviamente pues no nos va a dar variaciones al estar fuera de la cápsula renal. Entonces nos interesan las venas intrarrenales. Ahí se muestra el esquema de dónde se tiene que colocar el transductor. Esto es el riñón, está un poquito oscurito por el tema de que está tomado con un transductor que es portátil. Y inalámbrico, esto que está marcando es una de las arterias segmentarias. Y bueno, estos son los patrones que vamos a tener. Un patrón continuo, vamos a decir que es normal, y este patrón en la imagen C, que está discontinuo y que se ve así como jorobitas, es un patrón anormal y entonces podemos hablar de que ya hay datos de congestión venosa, la cual ya está afectando al riñón. Y este es un paciente con un flujo discontinuo en su vena renal, lo que se considera pues prácticamente patológico. Vemos la vena renal a nivel del ilio, es donde no tenemos que tomar nuestro flujo espectral. El equipo de radiología del Hospital para el Niño Poblano. Un flujo normal en un paciente de nuestra vena renal.
Esto puede llegar a confundirnos porque recordemos que a nuestros niños no les podemos pedir que conserven la respiración o que aguanten la respiración. Entonces, si no somos lo suficientemente diestros, podemos perder la vena por momentos cuando va respirando nuestro paciente. Entonces, tenemos que aprender también a identificar cuándo nuestro paciente está respirando y cuándo realmente es un flujo interrumpido. En este paciente el flujo es continuo, nuevamente lo vemos, pero vemos que aparecen estas también en las arterias aparecen esta pérdida de la continuidad, lo cual puede ser un parámetro para que nosotros podamos decir, ok, nuestro paciente está ventilando y realmente el flujo no está alterado. Nuevamente otra evaluación patológica de las venas suprahepáticas con pérdida del resto de las ondas y únicamente vemos las ondas S y D, la onda S hacia arriba. Y pues el esquema de los grados, de cómo se van a ir perdiendo este patrón espectral para que lo vean de manera un poquito más esquemática nuevamente. Y pues bueno, como conclusión, el Vexus, especialmente el ultrasonido, se ha vuelto una herramienta más para el médico no radiólogo, es decir, para el anestesiólogo, para el médico de urgencias, para el médico de la unidad de cuidados intensivos. Especialmente el Vexus valora la transmisión de la presión de la aurícula derecha hasta los órganos. Lo primero que vamos a ver afectado, como podemos ver, es las venas suprahepáticas. Posteriormente, la vena porta y finalmente, en los casos más severos, el riñón, que generalmente ya es cuando hay un daño específico. ¿Cuándo realizarlo? Solo en presencia de congestión de la vena cava, es decir, que vemos que nuestra vena cava no se está colapsando aproximadamente el 50%, entonces podemos hacer uso ya del Doppler en las venas suprahepáticas, porta y renales. Es de utilidad para monitorizar a un paciente y dictar un tratamiento. Mayor utilidad en falla cardíaca derecha y otras condiciones con impedancia del retorno venoso, evaluación de los cambios hemodinámicos rápidos, es decir, también podemos utilizarlo en los pacientes que tienen hipovolemia. Y pues bueno, muchas gracias y de mi parte sería todo. Muchas gracias, Giovanni. Solo nos Muchas faltaría gracias, la doctor. doctora Araceli Barrón, doctor. No sé si quiera preguntar algo antes o continuamos, ya nada más falta ella. Yo creo que al final, doctora, Perfecto, ok, si le parece. como usted me diga. Cheli, Muchas- Sí, abro pantalla. Bueno, buenas tardes. ¿Logran ver mi pantalla? Ahí está. Sí, doctora. Bueno, pues es un gran gusto esta invitación que nos hacen. Yo me siento muy contenta. Eh, repito mi nombre, la doctora Araceli Barrón Soto. Soy anestesióloga pediatra egresada del Hospital para el Niño Poblano, en el hospital que también laboro, y también me encuentro laborando en el Hospital Infantil de Tlaxcala. Yo les voy a compartir este tema de medición de volumen gástrico y me encantaría poder transmitir esta importancia que yo he encontrado eh, en, en la necesidad para realizar este estudio como una medida de seguridad muy importante para nuestros pacientes pediátricos. Empezaré pasando este video en el cual nosotros vemos una imagen y que alguna de las preguntas que hice, que es un video que también compartí en el último taller que dimos,
las preguntas iniciales que yo les hacía era si al ver esta imagen, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Y inicialmente podemos identificar un estómago porque vemos una imagen y decimos, bueno, eso puede ser un estómago. Y dentro de esta evaluación que hacemos inicial en lo que es el ultrasonido gástrico, podríamos decir una evaluación cualitativa, qué es lo que estamos observando. Entonces, les dejo esta imagen para que la guarden un ratito. Y bien, compartirles que este paciente es un masculino de 4 años, 2 meses, que ingresó con un diagnóstico de epilepsia para un estudio de resonancia magnética de cráneo simple. Entonces, nosotros nos vamos a hacer esta pregunta. ¿Es un estómago de riesgo para broncoaspiración? A este paciente ingresó a un procedimiento. Como todos nuestros pacientitos, se les hace su interrogatorio previo y se firma nuestro consentimiento informado, y una pregunta básica que siempre se realiza es ¿a qué hora comió su niño? A las 10 de la noche, su estudio era en la mañana. Ok. Con este inicio de este caso, voy a plantearles, recientemente pues tuvimos nuestro festejo del Día del Anestesiólogo, cumpliendo 177 años de la anestesiología. Y pues en alguna charla que fui de otro tema no relacionado, me hizo pensar el ponente, bueno, si ya llevamos 177 años de anestesia, pero también llevamos 177 años con este riesgo de broncoaspiración. Entonces es algo que nos debe de hacer pensar que son muchos años en los cuales debemos de trabajar en este punto de seguridad para nuestros pacientes. Y uno de los casos en los que a mí se me hace muy interesante es este caso de una adolescente, Hannah Greener, en donde se hizo una revisión en el 2002 porque se analizaba esta situación de realmente qué es lo que había ocurrido para que ella falleciera en su segundo procedimiento de anestesia. No sabían si las causas habían sido por broncoaspiración, que era lo que inicialmente se planteó, y después en este 2002 plantean que pudo haber habido una sobredosis de cloroformo o que probablemente Hannah era una paciente cardiópata que eso había sido un coadyuvante para que ella falleciera. Y entonces caemos a este punto que es la seguridad perioperatoria. Bien, si nosotros hemos visto a lo largo de todo este tiempo, de estos años, casi podemos decir siglos, pero más de un siglo, donde se ha estado planteando diferentes formas de poder evitar esta broncoaspiración, de plantearlo de diferentes perspectivas. Una de ellas, pues bueno, ha sido el ayuno. Entonces, si nosotros vemos los antecedentes de las guías para el ayuno, pues nosotros hemos visto que han evolucionado desde que se empezó con el ayuno de medianoche hasta cuando llegamos al ayuno de los lineamientos de 2, 4, 6, pero en nuestra última actualización que nosotros vemos de la ASA, nosotros esperábamos que se colocara ahí, hay que realizar ultrasonido gástrico, pero no ocurrió. Bueno, aquí hago mención en especial de la doctora Perlas y del doctor Spencer, que son dos personas muy importantes en el desarrollo de este estudio en el paciente. La doctora Perlas inicialmente hace un estudio en el 2009 con 2 fases. En la primera fase, ella busca cuál es la posición más adecuada para hacer la medición del volumen gástrico. Y ya en una segunda fase, ya con la posición que ella encuentra, que es el decúbito lateral derecho en un semifrogler de 35 grados, ella encuentra que esta es la mejor posición y entonces empieza a realizar su estudio en el 2013, donde hace una validación de un modelo matemático y lo hace con, la validación la hace con endoscopía. En pacientes que se les realiza endoscopía, esto es pacientes adultos de 18 años a 80 años. Y entonces, ¿qué resulta de este estudio? Una tabla muy interesante y esta fórmula que ellos realizan como modelo matemático,
donde a través de esta fórmula se encuentra el volumen predictivo. ¿Qué es lo que ellos hacen? Hacen la medición del área del antro en su línea transversa y lo obtienen en lo que es en centímetros cuadrados. Entonces, a través de esta tablita que ellos formulan, les va a arrojar centímetros cuadrados y se va a buscar la edad en la parte superior, de acuerdo a la de nuestro paciente y de acuerdo al área que ellos encuentren en la medición del ultrasonido gástrico, les va a arrojar un volumen que va a ser predictivo. Esta tablita nos va a facilitar mucho el no realizar toda esta fórmula cuando tengamos nuestro paciente para hacer esta medición. Y esto mismo hace el doctor Spencer 2 años posteriores, en el 2015, donde también hacen esta medición en pacientes pediátricos desde recién nacidos hasta 16 años de edad. Entonces, el doctor Spencer trabaja en conjunto con la doctora Perlas en Canadá y igual de la misma manera hacen este modelo predictivo y donde ellos aportan esta fórmula y esta tablita que se trabaja de la misma forma. Otra de las cosas muy importantes que nos da este artículo del doctor Spencer es esta clasificación que hace en 3 grados, en donde de acuerdo a la posición en que se evaluaba el antro, el área del antro, de cúbito lateral, de cúbito dorsal y en decúbito lateral derecho, de acuerdo a cómo ellos si veían o no veían el estómago, realizaron estos 3 grados. Y entonces estos grados también nos ayudan a tomar decisiones para saber si nuestro paciente puede estar en un riesgo de broncoaspiración. Entonces ellos decían que un grado 0 era cuando nuestro paciente no se observaba algún líquido y ni en el supino, ni en el decúbito dorsal, y entonces esto lo traducían como un estómago vacío. Cuando nosotros llegábamos a ver un estómago con riesgo en decúbito lateral derecho y en supino no, ellos dicen que se hablaba de un 75% de probabilidades de que ese estómago tuviera riesgo de broncoaspiración y se hacía un aproximado de un volumen menor o igual de 100 mililitros. Y en un grado 2, tanto en decúbito lateral derecho como en decúbito dorsal, se observaba, cuando se observaba el estómago, había más posibilidades de tener un riesgo de broncoaspiración. Más adelantito vamos a ver un flujograma que ellos también hicieron para hacer nuestra toma de decisiones. Esto nada más es como un resumen de las aportaciones que ellos hicieron. Entonces, si nosotros recordamos nuestro video de nuestro masculino de 4 años, 2 meses, con un peso de 15 kilos, una talla de 111 centímetros. Estos datos yo se los doy porque son importantes para la fórmula que realiza el doctor Spencer. Entonces, ellos en esta fórmula de volumen predictivo, pues necesitamos justamente esos datos, que son el área, necesitamos la edad en meses y el peso de nuestro paciente. Entonces, ahorita no voy a ahondar mucho en lo que son todas las posiciones para que podamos obtener estas imágenes. Hay un proceso para cada una de estas, pero me quiero enfocar a esta parte que prácticamente es el resultado, porque busco el interés para que nosotros nos pongamos a revisar y a capacitarnos para poder realizar lo que es el ultrasonido gástrico, viendo la seguridad de nuestro paciente. Entonces, pues bueno, estos son los datos que necesitamos y yo les voy a mostrar aquí en esta diapositiva, estas imágenes son de este pacientito, donde nosotros donde yo le hice esta medición
como lo marca el doctor Spencer y la doctora Perlas, para obtener lo que es el área. Si nosotros observamos aquí en este círculo, nosotros estamos yendo hacia lo que es alrededor de nuestra imagen de estómago para sacar nuestra área, y aquí nosotros obtenemos 7.28 centímetros cúbicos, que nosotros lo alcanzamos a ver aquí, 7.28 centímetros cúbicos. Pero también hacemos medición del volumen con el ultrasonido. Todos los equipos de ultrasonido tienen una forma de hacer la medición de volumen. Es algo que a mí me causaba mucha inquietud, del saber, bueno, ¿por qué el doctor Spencer se quebró tanto la cabeza tratando de buscar una fórmula y un modelo predictivo? Y en nuestro país es muy complicado ver todo esto de estadística y buscar estas herramientas y alternativas de investigación. Entonces, yo veo que nuestros equipos de ultrasonido sí nos pueden dar también esta medición. Entonces, platicando con los médicos radiólogos pediatras, me dicen, mira, Chely, puedes hacer la medición de esta forma. Entonces, nosotros tomamos 2 imágenes, por eso es que pongo aquí estas 2 imágenes, donde nosotros podemos, a través de estas 2 imágenes, tomando lo que el doctor Giovanni planteaba en su charla, porque trabaja más o menos en lo que es la misma zona que yo para hacer la insonación. Nosotros colocamos nuestro transductor en forma longitudinal en lo que es la parte debajo del apéndice gifoides, y nosotros vamos a obtener aquí esta imagen. En esta imagen es donde nosotros vamos a medir. Yo les preguntaba a los chicos si nosotros recordamos cuál es la fórmula para obtener el volumen general en cualquier cuerpo geométrico, ¿no? Y pues bueno, nosotros recordamos es una base por altura, por profundidad, que bueno, en términos matemáticos es diferente, pero es la base por altura, por la profundidad. Entonces, en lo que es en nuestro transductor fórmula en posición longitudinal, vamos a obtener esta imagen, que es en la que medimos el área de la fórmula del doctor Spencer. Entonces, en esta misma imagen, nosotros vamos a hacer nuestra medición de la parte más ancha y más alta, donde se va a hacer una cruz. Yo les digo, bueno, aquí se va a formar el círculo y nuestra cruz para hacer nuestra medición de volumen. Y en la otra imagen que vamos a tomar de nuestro paciente con el transductor en forma transversal, por debajo también del apéndice gifoides, vamos a obtener la imagen que nos va a ayudar a medir la profundidad, y donde vamos a tomar nuestra medición igual de la parte más larga. Y con estas 3 mediciones, nosotros aquí, si nosotros vemos, hay 3 mediciones, y estas 3 mediciones en conjunto, el algoritmo de los equipos nos van a dar lo que es el volumen. Entonces aquí nos arroja un volumen de 23.45 centímetros cúbicos, ¿de acuerdo? Esto es muy, muy importante. Entonces, traspolando esta información a lo que ha estado investigando el doctor Spencer y la doctora Perlas, pues nos lleva nuevamente a esta tablita donde nosotros recordamos que nuestro paciente es un paciente que tiene 4 años, 2 meses, y que obtuvimos un área de 7.28. Entonces, nosotros estamos aquí en la edad de 4 años con un área del antro de 7.28, aquí no nos da decimales, y nosotros nos recae en 23 mililitros, que es el volumen predictivo que hizo y que trabajó el doctor Spencer, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros vemos aquí, es muy parecido el volumen que nos da nuestro equipo al volumen que el doctor Spencer y la doctora Perlas trabajaron en sus algoritmos. Este es uno de los ejemplos de uno de nuestros pacientes. Y que bueno, entonces, aquí para nosotros es muy importante en nuestros pacientes cuando vamos a someterlos a un procedimiento anestésico, que nosotros siempre preguntamos a nuestros pacientes ¿a qué hora fue el último alimento que comieron? Esto puede ser un paciente electivo, esto puede ser un paciente de urgencia, puede ser
también es muy importante el considerar al procedimiento que se le va a realizar. Puede ser un procedimiento corto, un procedimiento largo, un estudio, pero es algo que nosotros debemos de considerar y que no tenemos la certeza en realidad de que nuestro paciente realmente tenga las horas de ayuno que nos están mencionando. A pesar de la explicación que nosotros damos al riesgo de broncoaspiración y que puede ser muy severa y grave para nuestro paciente. Entonces, es de aquí que yo les comento a quién nosotros le haríamos un ultrasonido gástrico. Y algunos me dicen, pues el paciente que va llegando de urgencia, que pues igual puede ser que sea inclusive un paciente desconocido y que no sepamos ningún antecedente de él. Entonces, a ese paciente yo le haría un ultrasonido gástrico. No, pues el paciente que la mamá me dijo que desayunó a las 8 de la mañana y después me dijo, no, doctor, creo que no fue a las 8, creo que fue a las 9. Está titubeando la mamá, entonces a ese paciente también yo le haría un ultrasonido gástrico. Entonces, yo les comentaba a los que con los médicos que estaba compartiendo el taller, es que en realidad nosotros nunca tenemos esa certeza y alguien decía, en medicina tú no puedes garantizar nada, pero nosotros estamos teniendo esta herramienta que es muy útil, que es el ultrasonido, que nos puede decir realmente si nuestro estómago es de riesgo o no. Y entonces, el estar tomando imágenes es un gran reto el realizar el ultrasonido gástrico. Yo llevo aproximadamente ya 2 años con este proyecto de ultrasonido gástrico y yo les podría decir que durante este tiempo he aprendido muchas ocasiones que no, Araceli, ese no es el estómago. Entonces vamos aprendiendo, inclusive nuestros pacientes neonatos son un reto también para poder tomar el estómago. Justamente el doctor Giovanni me hacía mención también en lo que es el protocolo VEXUS, que uno de los problemas justamente es el gas que nosotros tenemos en nuestra cavidad abdominal, que puede ser un reto para nuestros pacientes cuando un paciente comió y qué comió. Porque puede ser que nuestro paciente se comió un pozole, bueno, no sé, allá sí conozcan el pozole, pero es un guisado que tiene mucho condimento, entonces al momento de que nosotros hacemos el estudio, e inclusive después, tiempo después de que ingirió el alimento, nosotros vamos a encontrar gas en las asas intestinales que van a impedir poder realizar el estudio. Entonces, nosotros a lo que voy es, vamos a hacer un examen cualitativo inicialmente, como en este algoritmo que hace la doctora Perlas y el doctor Spencer. Posteriormente podemos hacer un examen cualitativo que también nos puede ayudar para la toma de decisiones, igual recordando nuestro video de nuestro paciente. Con solo ver esa imagen de ese video, nosotros nos podemos dar cuenta que es un estómago lleno, ya por la experiencia que tenemos. Y no necesitamos a veces decir, sabes que aunque yo no mida ese estómago, yo sé que ese estómago es un estómago de riesgo. Entonces, inicialmente hacemos un examen cualitativo, tenemos que aprender a evaluar nuestras imágenes y hay imágenes que nos van a decir, no, a ver, voy a medir mi imagen y voy a evaluar cuál es el riesgo. Entonces, ¿qué es importante de los datos que nosotros tenemos que saber? ¿Cuál es la cantidad de mililitros por kilo de peso que son de riesgo para una broncoaspiración? Entonces, el doctor Spencer y la doctora Perlas, ellos hicieron dentro de sus estudios esta evaluación y ellos encontraron que en los adultos un volumen de riesgo es de mayor a 1.5 mililitros por kilo. Dentro de las observaciones que le hicieron otros investigadores de Europa al doctor Spencer y a la doctora Perlas, justamente era la consideración de la producción basal del estómago. Entonces, ellos hicieron ya esta consideración donde marcan en los pacientes adultos un volumen basal de bajo riesgo, de bajo riesgo es menor de 1.5 mililitros y pues de alto y mediano riesgo, mayor de 1.5 mililitros por kilo de peso. Y en los pacientes pediátricos, va a ser de 1.1 a 1.2 mililitros por kilo de peso. Entonces, ellos ya establecieron esto y en relación a
a esto, por eso que es importante conocer. Ya tomamos, por ejemplo, nuestro paciente, si recordamos, era aproximadamente 24 mililitros. Si nosotros hacemos la cuenta, él pesaba 15.5 kilos, entonces pues el volumen era muchísimo mayor a 1.2 mililitros por kilo de peso. Entonces nuestro paciente estaba en un alto riesgo, en un mediano riesgo de broncoaspiración. Ellos clasifican un alto riesgo a cuando nosotros en nuestras imágenes observamos alimentos sólidos. Ellos lo reportan como lo que es un cielo estrellado. Si nosotros recordamos la imagen de nuestro video y de cuando hicimos las mediciones del área, nosotros vemos una imagen donde, si ustedes recuerdan en el video, se ven inclusive como una especie de olas. Ese pacientito se había tomado un jugo de 60 mililitros previo a procedimiento anestésico. Entonces, cuando se ve su estómago se ve como si estuviera olas dentro de su estómago, y son imágenes que nosotros aprendemos a ver de los líquidos, cómo se observan, y los sólidos se van a ver lo que son imágenes más hiperecoicas, como puntilleos, así lo marca como cielo estrellado. Y cuando nosotros vemos esa imagen haciendo nuestro examen cualitativo, en automático nosotros vamos a decir, bueno, esta es una imagen de sólidos, pues estamos viendo que nuestro paciente tiene un alto riesgo de broncoaspiración. Y pues en esta toma de decisiones, en este flujograma, pues bueno, aquí nosotros vamos a decidir que si nuestro paciente tiene urgencia de pasar, pues bueno, nosotros vamos a decidir que, por ejemplo, si vamos a hacer vamos a intubar a nuestro paciente, pues bueno, va a ser una intubación de secuencia rápida si nosotros tenemos un estómago lleno. Aunque algo que nosotros también mencionábamos, no, es un paciente que viene de un accidente que desconocemos, en automático lo vas a manejar como un paciente para una intubación de secuencia rápida. Pero si yo le puedo dar el beneficio a ese paciente de realizarle un ultrasonido gástrico y realmente saber que no tiene un estómago de riesgo, entonces yo no voy a hacer una intubación de secuencia rápida, y probablemente, si mi paciente está inestable, yo pueda tomar otras decisiones para mi intubación que puedan beneficiarlo. Entonces, aquí vamos a hacer lo que es la toma de lo que es el área de la sección transversa del antro. Es muy importante nosotros que aprendamos a hacer la obtención de la imagen. Yo aquí les puedo colocar muchas imágenes, vamos a hacer un ejercicio más nada más, pero es un gran reto el que nosotros tengamos esa capacitación para obtener las imágenes, que nosotros digamos, a ver, esa imagen, si es el estómago, no es la vesícula, no es el colon, no es el píloro, que son las imágenes con las que yo he tenido el mayor reto en este tiempo que yo he estado realizando este ultrasonido. Entonces, nosotros hay unas características muy importantes que tiene la pared del estómago que nos van a hacer detectar que es nuestro estómago, ¿no? Que no es una vesícula. Es porque no es la vesícula. Alguna ocasión me colocaron una imagen. Bueno, si yo no viera ese lito gigante dentro de la vesícula, podría decir que es la imagen, que es el estómago. Entonces, es válido que si yo tengo una duda, le pregunte al experto. Entonces, yo creo que los mejores expertos en esto son los radiólogos pediatras. Entonces, es muy importante que nosotros podamos estarnos asesorando de ellos para aprender a obtener las imágenes. Y otra cosa que también la doctora Pagán, que es parte del equipo de COCAP, nos dice, siempre si tenemos nuestro paciente anestesiado, puedo hacerle una insonación pulmonar, hacerla. Puedo estarle viendo vía aérea, la veo. Entonces es que nosotros agarremos nuestro transductor y estemos haciendo estas evaluaciones. La evaluación del estómago es un gran reto porque nuestros pacientes generalmente cuando van a hacer cuando están en el transfer para pasar al procedimiento, muchas veces están llorando, están inquietos, porque pues están siendo invadidos, están siendo agredidos. Entonces es complicado que a veces nuestros pacientes se dejen realizar los procedimientos. Entonces a veces sí es un gran reto que si yo tengo una incertidumbre en saber si ese paciente tiene riesgo,
yo pueda realizar el ultrasonido. Entonces, este es algo muy importante, el que nosotros aprendamos en nuestros pacientes que probablemente estén en quirófano, que inclusive ya estén intubados o estén bloqueados, si yo puedo hacer la insonación, empezar a hacerla para que vayamos obteniendo la habilidad de obtener estas imágenes. Ya una vez que logramos obtener la imagen, aprendamos a hacer esta valoración cualitativa de decir, bueno, esto es líquido, porque este es el mismo estómago de nuestro pacientito de 4 años. Decir, bueno, si nosotros podemos ver esta imagen, podríamos pensar que igual y sean sólidos, pero este paciente son líquidos los que ingirió y es como se observan nuestros líquidos. Entonces, aprender a ver estómagos con líquidos, aprender a ver estómagos con sólidos. Y hacer nuestro diagnóstico de si es un estómago lleno, vacío, usando nuestros modelos predictivos de volumen, hacer una toma de decisiones y que nuestro paciente lo podamos tener con una mayor seguridad perioperatoria. Ok, aquí repetimos nuestra imagen. Ok. Bueno, esta imagen nada más la coloco para que nosotros veamos que nosotros vamos a tomar la decisión de hacer nuestros ultrasonidos con un transductor convexo o con un transductor lineal. Este es nuestro mismo paciente. Hice la toma con un transductor convexo y con un transductor lineal. ¿Qué es lo que nosotros observamos? En el transductor lineal vamos a observar más definidas las estructuras de nuestro estómago. En nuestro transductor convexo, nosotros vamos a ver que las estructuras no se van a ver tan delimitadas, nosotros la vamos a poder observar. Vamos a hacer una diferenciación en los diferentes tonos de grises que hay de nuestra imagen, pero pues nosotros nos vamos a dar cuenta que en nuestro transductor lineal vamos a tener una mayor definición. Entonces, ¿cómo puedo tomar la decisión de qué transductor voy a usar? Dependiendo de la imagen que nosotros obtengamos de nuestro paciente. Los pacientes que son menores de 30 kilos, pues es más recomendable utilizar un transductor lineal, y en los mayores, pues un transductor convexo. ¿Qué es lo que ocurre si yo uso en un neonato un transductor convexo? Que pues bueno, va a estar muy profunda mi imagen. Yo lo puedo adecuar. Hay quienes con más experiencia pueden realizar este tipo de ultrasonidos con un transductor convexo porque ya tienen la experiencia. ¿De acuerdo? Porque se hacen varias modificaciones en la botonería que también requieren pues conocimiento y pues a través del tiempo que vayas mejorando tu técnica. Entonces, bueno, nada más así como un ejercicio rápido en este paciente igual. Nosotros aquí podemos observar, nuestras imágenes están más pequeñas. Aquí les coloqué una imagen que no tiene todas nuestras líneas para que nosotros alcancemos a ver dónde está nuestro estómago. Nosotros vemos aquí nuestro estómago. Acá vemos nuestro estómago. Aquí está con nuestro transductor en una forma longitudinal y aquí en una forma transversa, en lo que es abajo del apéndice gifoides. Ajá, entonces aquí en esta posición vamos a hacer la medición del área. Aquí el área nos da 3.28 y esto pues bueno ya lo vamos a revisar en nuestra tablita. Con esto vamos a hacer nuestra fórmula. Bueno, aquí es 3.29 y bueno, aquí nos va a dar de acuerdo a la fórmula 8.287 mililitros. Y si nosotros vemos por volumen son 7.88 mililitros. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros vamos a ver en este paciente que va a tener un estómago vacío. Si nosotros vemos esa imagen de acuerdo al volumen que encontramos, 8.287 mililitros por la fórmula de Spencer, entre 13 kilos que pesaba nuestro paciente, nos va a dar 0.637 mililitros. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que es menos de 1.2 mililitros, es un paciente que tiene un estómago vacío. Algo aquí que quiero recalcar, que la mayoría de nuestros pacientes llegan a procedimientos, si estos son procedimientos de la mañana, de 12.5 horas de ayuno, muchas ocasiones nuestros pacientes que son de turnos de la tarde o vespertinos,
todavía tienen más horas de ayuno. Entonces, también esto es algo en lo cual a mí me gusta mucho hacer hincapié en la realización del ultrasonido gástrico, porque debemos de disminuir esta situación de que nuestros pacientes estén con ayunos tan prolongados en forma innecesaria. Bueno, ¿cuál es mi conclusión? Esto, vamos por más seguridad perioperatoria para nuestros pacientes pediátricos. Hay mucho que trabajar. No les hablé de todo lo que implica la técnica de la obtención de imágenes. Me interesaría más que nos quedáramos con esta parte de trabajar para la capacitación del ultrasonido gástrico y así como todo lo que conlleva en los objetivos de ECOCAP, que es justamente buscar la seguridad perioperatoria de nuestros pacientes. Es un gran reto, por ejemplo, el protocolo Vexus, que digo, a mí me ayuda un poquito porque es mi área también de insonación, pero es importante que nosotros nos estemos capacitando para nuestros pacientes. Y pues bueno, pasamos, sería todo por mi parte y dudas y preguntas, aquí estamos. Muchísimas gracias, doctora Barrón, y a todos los expositores, al doctor Giovanni y a la doctora Carla. De verdad, muchísimas gracias, muy interesante el tema y de verdad los felicito pues, por el equipo que han armado y toda la experiencia que han ganado en este tiempo. Invito al auditorio si tiene alguna pregunta para que por favor la realicemos o la escriban a través del chat y le damos lectura a ella. Bueno, por el momento pues no tenemos preguntas del auditorio, solamente como mensajes de felicitaciones y agradecimientos. Yo quisiera preguntarles dónde las personas los pueden contactar o pueden conocer más acerca de ECOCAP. Sí, están los correos, si quieren, ahorita los ponemos Chely y Giovanni en el chat. Ahí nos pueden encontrar. Nosotros les podemos compartir, doctor, ya cuando salga oficialmente lo de la plataforma de Biosman, pero bueno, al final es un proyecto del Colegio de Anestesia Pediátrica, así nos pueden buscar. No sé si nos puedas compartir, Chely, también cómo encontrar lo del colegio en el chat. Y pues ahí también tienen mi contacto, doc, si están interesados. Se puede hacer solamente virtual, porque digo, obviamente son muchos módulos y bueno, el acceso a la plataforma es de 4 meses y pueden contactarnos a nosotros a través de la plataforma también. Perfecto, doctora, muchas gracias. Preguntan si tienen cuenta en Instagram. Sí, ahorita lo va a compartir Araceli. Bueno, para las personas que entraron después, Chely es nuestra fundadora del Colegio de Anestesia Pediátrica y fue la que nos ha estado uniendo para este evento. Y ella es la que se encarga realmente de todo lo que son las redes sociales y ella también nos ha hecho mucha difusión y pues yo le quiero agradecer delante de todos ustedes todo el apoyo que nos ha dado. A la doctora Lina Sarmiento, que es una hermosa colombiana que tenemos aquí en la Ciudad de México en el Instituto Nacional de Pediatría, por creer en nosotros. Y pues a usted, doctor, por la invitación. Y yo creo que estuvo un poco pesado. Muchas gracias por estar ahí escuchándonos. Y con toda la confianza del mundo, ya les dejamos nuestros correos. Si requieren información, con toda confianza les compartimos. Muchas gracias, doctora. Bueno, yo estoy revisando el chat y no hay preguntas. No sé si al chat suyo de pronto hay alguna pregunta. No, igualmente, pues, mensajes de felicitación. Bueno, no. Nuevamente, doctora Carla, doctor Giovanni y doctora Araceli, de verdad, muchísimas gracias por la invitación que les hizo la Sociedad Vallecaucana de Anestesiología. Es un tema bastante interesante y desde el punto de vista muy útil en la práctica diaria de todos los anestesiólogos. Pienso que estamos pues
muy atentos a poder realizar este tipo de actividades académicas y nuevamente muchas gracias por aceptar la invitación. A la orden y un gusto, doctor. Igualmente, doctor, Gracias. seguimos en contacto, cualquier cosa. Un gusto. Perfecto. Gracias. Síganos, No, a usted, doctor. De todas formas, pues la mayoría de las actividades académicas que nosotros realizamos quedan grabadas y después las compartimos en la página web nuestra, que es www.sarvac.com.co, y ahí pues las personas pueden acceder a la información que ustedes han dejado. De todas formas, en el Instagram nuestro, pues vamos a tratar de dejar el enlace que ustedes nos compartieron para que las personas que quieran pues tener más información acerca del curso, del taller, pues los puedan contactar. Sí, por favor, quedamos a sus órdenes, doc. Igual si tienen interés en los otros temas que pusimos en la plática, que bueno, son otro tipo, son otros instructores y especialistas que no solamente son de anestesia, ellos también nos pueden apoyar con las pláticas. Perfecto. Muchísimas gracias a todos los participantes por aceptar también la invitación. Estuvimos conectados más o menos de 85 a 90 personas. Y pues nada, felicitarlos a ustedes por el gran trabajo que han hecho y muchísimas gracias. Bien, doctor. Linda noche. Hasta Igualmente luego. para ustedes. Gracias. Muy bien, Bye. gracias. Estamos en contacto, doctora. Gracias. Claro que sí. Hasta luego. Bye. Bye.